como que cada cual hiciera algo. No importaba qué fuera, pero que fuera algo, algo como que le estructurara la vida a cada uno. Uno no puede andar por el mundo pues como un globo, no, creo que conviene uno tener más o menos claro lo que quiere, más o menos claro cómo hacerlo, aunque eso vaya cambiando, pero no estar a la deriva, digamos, sino... Es que se oye muy pasito atrás. Sí, bueno. Como estar con proyectos. Yo digo más bien sueños. Los proyectos son cosas que uno calcula. Los proyectos son producto del cerebro, de la mente. Tiene sueños profundos, grandes. Uno más o menos se figura cómo lo va a realizar y uno se pone en esas. Entonces, para mis padres y para los de mi familia, les parecía que lo importante era como tener un sueño y tratar de realizarlo. No importaba en qué área, no importaba como en qué condiciones. Y entonces, en realidad, estuvieron tranquilos cuando yo dije que había tomado esa decisión. Mi pregunta es que muchas personas dicen que una de las terapias para una enfermedad, sea cual sea, es expresarse, hablar, hacer lo que a uno le gusta y que eso como que lo ayuda a sanarse a uno. Entonces, ¿usted considera que al escribir el libro acerca de su enfermedad, usted considera que eso lo ayuda a su recuperación? Sí, hay como varios procesos. Uno es que hay que entender, yo por lo menos lo entiendo así, es que el cuerpo de uno es como un escenario donde se expresa, donde actúa el alma de uno. Entonces, cuando uno ve actuar a alguien, incluso en el gesto más mínimo, en la actividad más insignificante, en realidad ahí está actuando el alma de esa persona. El que tiene un alma que cojea, un alma contrahecha, un alma, no sé, monstruosa, digamos, por decir pues lo peor, eso aparece en el cuerpo. Yo entendí eso, que cuando me diagnostican cáncer, yo empecé a cuestionarme, bueno, este cáncer es la imagen de qué, de lo que yo tengo adentro, qué problemas tengo yo en el alma, de qué manera está contrahecha mi alma, de qué manera cojea mi alma, para que mi cuerpo esté también cojeando, para que mi cuerpo también esté contrahecho, porque una enfermedad como esa, pero en general cualquier enfermedad, es una contractura del cuerpo. No importa, puede ser no sé, una gripa. Eso es la expresión de algo que está ocurriendo en el interior de uno. Entonces, como digamos, mirarme mucho a mí mismo por dentro y más o menos ubicar, más o menos identificar cuáles eran esos productos de la sanación. Por lo menos entender que había algo adentro que era lo causante de todo. Entonces, yo no sé muy bien qué es, pero eso me llevó como a replantearme otras formas. Pues sí, pero no tanto. Hay cosas muy dolorosas, hay situaciones de mucho malestar, pero no, eso también tiene hay que mirarlo como desde otras perspectivas. El dolor más intenso es algo de la misma clase que el placer más intenso. Son dos energías
como de la misma categoría, de la misma naturaleza, solo que en sentido contrario. El que está padeciendo un dolor, el más intenso, es un ser igual al que en ese momento está padeciendo la dicha más inmensa también. Solo que son dos fuerzas iguales pero en sentido contrario. Imagínense, vivimos en un universo que está lleno de universos y todos distintos. Y entonces esos universos algunas veces implican placer, otras veces implican bienestar, otras veces implican malestar, dolor, en fin. Pero todo hay que vivirlo como con el mismo ánimo. No hay que echarse a morir por una dificultad. No, hay que, si está lloviendo, muy bueno que llueva, pero si está lloviendo, ¿yo por qué voy a desear que no llueva? No, si está lloviendo, disfruto la lluvia, si está haciendo sol, no reniego contra ese sol, lo disfruto. Lo mismo con el placer y el dolor. Si tengo mucho dolor, me tengo que acomodar a eso. Y si estoy muy feliz, también me acomodo a eso. Y todo es transitorio. Entonces, ese proceso de la enfermedad me enseñó cosas y son las que yo traté de poner en ese libro. Por eso lo siento, pues un libro muy íntimo y un libro muy personal. En los otros libros pues yo he inventado cosas, no, aquí en realidad eso no es, como en términos estrictos, ahí no hay ficción. En términos estrictos eso sería más bien como una crónica periodística. Pero bueno, eso no importa los géneros, si es crónica o novela, es un libro y recoge una experiencia propia del autor y en él reflexiona sobre algunos asuntos relacionados con esa experiencia, que es la enfermedad. Mi pregunta sobre aquella frase es: ¿por qué crees que la ciudad, por qué crees que crecer sea la razón de que la ciudad sea más distante de la gente? Y tengo una segunda pregunta sobre el libro, es que si los personajes principales si fueron a Egipto. Quiero saber eso. Sí, la novia del personaje, sí, ella fue a Egipto después, pasado un tiempo. Fui a Egipto, por allá visitó, montó en camello, fue a las pirámides, montó en globo y recorrió un tiempo. Le fue bien. Bueno, sí, es que la ciudad, cuando yo era niño, pues eso hace muchos años ya, vivíamos siempre como en un viaje, siempre vivíamos en un viaje, y uno conocía de cierta forma toda la ciudad. Por ejemplo, recuerdo, yo era un muchacho y había un campeonato interbarrial de baloncesto. Y nosotros íbamos a jugar a Villahermosa, a Buenos Aires, a Castilla, nos movíamos por toda la ciudad, cada 8 días íbamos a un lugar distinto a jugar un partido. Y la ciudad era toda para nosotros, no teníamos problema en ir de un lugar al otro. Y conocíamos también el centro, íbamos a caminar por el centro, en fin. Uno se sentía dueño de la ciudad y uno se sentía hijo de la ciudad. Ahora, para mí esta ciudad me es ajena. Hay lugares por los que no soy capaz de moverme ya. Hay lugares del poblado que a mí me parecen que es un mundo extraño, que es un mundo como de otro mundo. Lo mismo hacia el oriente y hacia el occidente, no solamente porque la ciudad ha crecido mucho, sino porque ha crecido de una manera que uno nunca imaginó.
uno nunca imaginó que fueran a ocurrir ese tipo de transformaciones en la ciudad. Entonces, uno empieza a sentirse como expulsado, pero eso no implica que cada vez no sea más fuerte el arraigo. Yo cada vez quiero salir menos de mi casa, cada vez quiero salir menos de la ciudad, cada vez más arraigado en esta ciudad. Tiene todos los problemas, a veces uno la odia, pero también la ama, como con todo, como con las novias o con los novios. Uno a veces quiere deshacerse, se inventaban, aunque nunca hubieran ido a París, hablaban de París o de Nueva York, en fin. Nosotros hace 40 años empezamos como el grupo de los amigos, empezamos a plantearnos, a cuestionarnos eso y empezamos a decir, no, escribamos sobre nuestra ciudad y sobre nuestro barrio. Entonces, incluso sin ponernos de acuerdo, sino que resultamos todos haciendo más o menos lo mismo, empezamos a hablar cada cual de su barrio. Y el mundo en el que nos movíamos era el mundo que aparecía. Encontré con un amigo que es un historiador y me estuvo hablando de Medellín durante el siglo XIX, hablándome de lugares de esa ciudad, de personajes de esa ciudad. Y al día siguiente yo me fui para el cementerio San Pedro a mirar quiénes estaban ahí enterrados. Y ahí había gente del siglo XVIII y XIX enterrada en ese cementerio. Y yo empecé a imaginar la historia y empecé a tomar notas para luego escribir esa historia con el fin de hallar una respuesta a esa pregunta. ¿Cómo habría sido yo si hubiera sido mujer? Entonces me creo un personaje, una mujer que en realidad es como la fotografía de esa mujer que yo habría querido ser. La sitúo, es un personaje que nace exactamente 100 años antes que yo. Entonces me investigo cómo era Medellín de esa época, qué se comía, cómo vestía la gente, cómo hablaban, qué hacían, todo, cómo vivían. Y pongo a esta mujer en esa época a actuar. Y como ella actúa, es como yo habría actuado si hubiera yo vivido en esa época siendo mujer. Entonces ese es mi método de trabajar, hacerme preguntas y tratar de... Preguntarle porque en su conversación nos ha dicho que siempre se ha pensado y ha visto, y hay dos títulos que me llaman mucho la atención. Leí algunas de las historias de mujeres sentando la cena y historias de la cárcel Bellavista. Esos encuentros allá, que cuando usted se pregunta eso, cuando visitó el cementerio San Pedro, cuál historia, de pronto nos encontramos, particularmente también tengo ciertas cosas que me gusta hacer, muy particulares. Entonces, esas historias, fue allá, conversó con ellos, de gente que conocía, gente que llegó y de pronto conoció la historia, porque son algunas bastante fuertes. Ah, sí, Historia de la cárcel Bellavista es como el resultado. Pues yo les contaba que yo estudié una maestría en comunicaciones, entonces para graduarme en esa maestría, con un compañero nos hicimos un proyecto. La idea era montar en la cárcel Bellavista un canal de televisión interno, gestionado por ellos mismos, donde los internos de la cárcel hicieran todo. Entonces empezamos a hacer el trabajo de campo y estuvimos 6 meses yendo todos los días de la semana allá a hablar con ellos. Llegamos a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a hacer entrevistas con los presos. Nos dieron a cada uno un carnet con el que nos podíamos mover de un patio al otro y nosotros nos movíamos en la cárcel Bellavista como si fuéramos unas mascotas de la cárcel. Digamos, todo el día ahí caminando, hablando con uno, con otro, grabando entrevistas, todo eso. Luego ya nos pusimos a escribir el trabajo de grado, pero mientras escribíamos el trabajo de grado yo sentía que ese mundo no se había contado.
ese mundo de la cárcel y que valía la pena contarlo. Entonces rápidamente terminamos pues el informe, el trabajo, ya para graduarnos. Yo nunca me quise graduar, que eso parece un absurdo, que hago una maestría, que eso valió una plata, en fin, un tiempo, un esfuerzo que se hizo, y yo no quise ir a los grados, al acto de grados, porque si hubiera ido a ese acto de grados, lo más lógico era que terminara trabajando, ejerciendo eso que había aprendido allí. Y yo sentí, la gente iba ya a visitarlos, a dar cualquier razón, entonces llamaban al tipo que estuvieran buscando, él subía allá a esa ventanita y a gritos se comunicaba con la persona que estaba afuera de la cárcel tras la malla. Entonces yo vi a esa muchacha hablando a gritos con alguien allá y oí que el de allá le gritó: Cata, mostrame los calzones. Y la muchacha se levantó la falda y le mostró los calzones a él y a todos los que estábamos ahí. Y empezó como a danzar y en fin. Y ya, esa fue la imagen, la primera imagen que yo tuve para escribir ese libro. Pero en realidad las historias, lo que le ocurre a esos personajes son ficción. Yo hasta llegué a inventarme, yo digo que yo soy el creador de ese delito. Hay un personaje, cuando eso, ahora pues un celular, hay mucha gente tiene celulares y todo eso, pero en ese tiempo no era así. Él a decirme, mire, yo leí el libro suyo, don fulano me lo prestó, y usted escribe la historia de mi marido, fulano de tal, ese es mi marido, pero usted lo pone a él en el patio quinto, y mi marido no está en el patio quinto, sino en el patio 2. Y es que, no sé ahora cómo era, pero en ese tiempo los patios eran estratificados, había unos más peligrosos que otros. El 2 era de los patios buenos, tranquilos, y el quinto era de los patios difíciles. Y entonces ella haciéndome el reclamo porque le había puesto a su marido en el patio quinto, pero no, ese era un personaje inventado. Y pues a mí me quedó sino decirle a la señora que me disculpara, que para una próxima edición yo corregía eso. Pero no, ella vio en ese personaje a su propio esposo, cuando ese personaje no existe. Y eso mismo me pasó en otras circunstancias parecidas. Me llamó la atención eso, que unas historias inventadas, los lectores o algunos lectores las tomaran como verdaderas. Y en cierta forma allí decía... Estoy muy feliz con tu visita y quisiera decirle algo pues muy sincero. A mí también me apasiona mucho la literatura, también me gusta mucho escribir y leer, ¿cierto? Entonces me siento muy identificado con muchas de las cosas que ha dicho, así que le quiero regalar una reflexión y es para hacerle, como concientizarlo a usted de que usted sí se casó y tuvo hijos, usted se casó con la literatura y tuvo muchos hijos, porque sus creaciones son como sus hijos, porque usted las tuvo como una idea y las escribió en el papel. Vio cómo crecieron de palabras a frases, de frases a párrafos y de párrafos a libros. Mientras los editabas, repartías pedazos de tu alma en ellos. Y ahora la mayoría están repartidos por el mundo, gestando hijos en otras personas, haciendo ideas y inspirando nuevas y viejas generaciones. Porque ahí está la verdadera razón del arte, que es volver al mundo cómplice de tu creación y conectarnos de la forma más sincera y humana posible. ¿Cómo es el nombre de él? Ah, Weimar, sí. Oh.
Hombre Weimar, me conmoves mucho con eso que me leíste, te lo agradezco y me provoca, como las mamás con los hijos, que les provoca ahorcarlos. A veces me ocurre eso con esos hijos. Y con toda la dificultad que me han causado, los adoro porque me han dado toda la felicidad también y los tengo en el alma, y cuando encuentro que alguien encuentra algo en ellos, siento que son hijos maravillosos. Para muchas familias en el medio que vivo, pues no todos pueden comer las 3 comidas, algo básico, a veces hay solo una. No se desayuna, no hay almuerzo y mucho menos un algo con que calmar algún dolor que surge ya en nuestras camas. Y en el alma, al pensar cuánto faltará este mes para pagar la vivienda o la pieza. Algunos viven en la calle, sin rumbo. Es difícil mantenerse en la sociedad de consumo. Otros, por el vicio, terminan en la calle sin fondo, intentando sobrevivir, sea pidiendo los dones de la gente buena, vendiendo confites o sacando provecho de los desechos de los demás. Pero también hay gente decente, con buena ropa y buen empleo. Son de estratos altos, pertenecen a la sociedad consumista, son gente de bien, que coinciden a veces, solo algunas veces, en buscar otros mundos, a través de salidas sinceradas, comunes y silenciosamente permitidas en el caos. Algún pálpito de alegría se siente en el pecho cuando, a pesar de las sombras que enrarecen la ciudad, se encuentran familias que comparten felices y sonrientes con aquellos que aman, con aquellos que quizá no se perderán entre las sombras de la sociedad. Droga que me envicias y me centras en la gloria, que prometes y me llenas de euforia, que me excedes y me entiendes. Droga, te has quedado dentro de mi cuerpo, ahora vivo y me matas lento. ¿Qué has hecho con mis recuerdos? No recuerdo nada, me he quedado hueco. Droga, ya devuélveme mis neuronas, ya no me tientes con tu aroma. Me prometes gloria y es lo que me quitas a cada rato. A cada exhalo me dejas solo y es en vano. Droga, ¿en dónde estoy? ¿Dónde me has traído? Estoy encelado, soy mal querido. Droga, ¿qué me hiciste? ¿En dónde estoy? Me has traído a una prisión. La naciencia del segundo. Era fría la noche, fuertes rayos azules iluminaban mi cuarto, llantos, quejidos, testigos de complicado parto. La noche fría y larga, la naciencia se acercaba. Un varón fuerte del aspecto al mundo se le zumbaba. La lluvia de tu bautizo, los rayos te bendijeron. Naciste para ser grande, naciste para ser primero.